¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más con ustedes. Ya saben que una vez a la semana nos sentamos en torno a esta mesa a debatir, a opinar, a nuestro debate público, a nuestra tertulia habitual, santo y seña, como saben, de esta casa. Y en esta semana, pues ya adivinan ustedes cuál va a ser el tema principal. Las elecciones europeas, el fin del bipartidismo, dicen algunos, y el auge de partidos como Podemos. Vamos a hablar de ello, pero también de otros muchos asuntos que son actualidad y que vamos a debatir en este debate público de hoy. Les presento a nuestros invitados, precisamente por ese auge de este partido que ha conseguido 5 eurodiputados. Está con nosotros hoy Daniel Ripa, que es miembro de Podemos aquí en Asturias. ¿Qué tal, Daniel? Hola, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vaya éxito, ¿no? Sí, bueno, muy contentos estamos. Sinceramente, ¿os esperabais tanto 5 o no? Bueno, depende de quién preguntes, ¿no? Ya. Sí que creíamos que existía ese espacio y que en realidad la mayoría de la población ya compartía ciertas opiniones, que estaba cansada y harta de la política tradicional y que solo faltaba trasladar ese espacio político en las urnas, ¿no? Decíamos que era el momento de devolver el golpe en las urnas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mucha gente ha sonreído hoy y otra mucha gente este fin de semana, pues yo creo que se le ha fruncido el ceño, ¿no? La gente que nos hace a nosotros tenerlo fruncido durante todo el año. Entonces, bueno, yo creo que fue muy bonito. Bueno, con nosotros se incorpora hoy, le damos la bienvenida a Paloma Llavero, que es psicóloga. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida. Hola, buenas noches. Un primer análisis de esas elecciones europeas que... Yo creo que sí, que hay un fin del bipartidismo y además importante y muy bueno. Yo creo que para lo que es el gobierno, España, yo creo que es una buena alternativa el ver que hay muchas personas que no estaban contentas como estaba funcionando y que ahora hay opciones y encima con posibilidades. Muy bien. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a José Antonio Suárez, abogado. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, felicitamos a estos chicos que... Sí, como no, claro. En primer lugar, eso lo queríamos hacer, darles la felicitación, vamos, más grande por el resultado. Tú antes decías que si era previsto o no previsto, o esperado o no esperado. Yo creo que era esperado y era, pero no solo por ellos. Yo creo que por todos los partidos políticos, por los grandes sobre todo, tenían ese temor. Lo que pasa es que no han abierto la boca, no han dicho ni pío, vamos, lo han callado, han tratado además de tapar absolutamente todos los sondeos y bueno, al final no les ha quedado más remedio que aceptar y dar la cara con lo que ha salido. Pero sí que se lo preveían, sobre todo lo digo por las declaraciones de Pedro Arriola ayer, el sociólogo, el gurú del PP, que como sabes ha llamado friki a Pablo Iglesias, os ha llamado frikis a todos, ¿no? Claro, de las declaraciones de este individuo, que en su juventud fue filocomunista, estuvo en las filas del PC, y que ahora desde hace tiempo ya fue asesor de Aznar y ahora de Rajoy, claro, que salga diciendo esto y que encima diga que, bueno, que no le sorprendió porque ya esperaban como mínimo 3 diputados para Podemos, es que todavía resulta más impresentable. Hombre, si ustedes lo esperaban, lo hubieran dicho, ¿no? Bueno, pues por eso digo que no fue tan sorpresivo. Yo creo que sí que se esperaba, los sondeos eran muy claros. Lo que pasa es que se han tratado de tapar hasta última hora, porque probablemente de haberlos sacado a relucir, a lo mejor el daño para los grandes hubiera sido aún más. Nosotros habíamos hecho una encuesta en abril que ya nos daba 3 eurodiputados y lo que nos sorprendía es que todas las encuestas lo que estaban haciendo era suponer que la gente, aunque no les decía que iba a votar al Partido Popular y al Partido Socialista, en última instancia iban a hacerlo, ¿no? Y nosotros, bueno, pensábamos que no eran unas elecciones para nada normales, que la gente, el hartazgo había llegado a un límite insostenible y que en todo caso cuando la abstención iba a venir precisamente de esos votantes, no de la gente que veía con ilusión estas elecciones, ¿no? Y es lo que ha pasado frente a las profecías autocumplidas de que iban a bajar el nivel de participación, pues en realidad el nivel de participación subió, ¿no? Con lo cual a la gente claro que le importaba la política y claro que quería cambiar las cosas, ¿no? Y claro que pensaba que hay alternativas, ¿no? Lo han demostrado, claro. Y es parte de lo que decíamos nosotros durante la campaña, ¿no? Que preguntábamos, ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Y en realidad yo creo que eso era lo más grave, ¿no? Que se había perdido la ilusión por la política y se había extendido una resignación que era muy cómoda para quien estaba gobernando, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Entonces, bueno, nosotros lo que llamábamos era recuperar esa ilusión y a recuperar la sensación de que en realidad, claro que se puede gobernar y claro que se puede echar a esa casta política que nos gobierna. Que yo creo que además lo comparte todo el mundo, cualquiera que preguntes en un bar o donde sea, tiene clarísimo
que nos gobiernan unos caraduras que llevan toda la vida viviendo de eso y que bueno, los que no son mangantes pues son incompetentes sin más, ¿no? ¿Garantiza que los que vienen no lo van a ser también o no se van a convertir en ello? Bueno, nosotros lo que firmamos, lo primero que hicimos cuando nos presentamos, en mi caso yo me comprometí a cobrar el salario mínimo en Bélgica, que eran 1.500 euros, todos los candidatos de Podemos pusieron un límite salarial que era de 3 veces el salario mínimo, 1.930 euros, se limitaron las legislaturas, rechazaron los privilegios derivados del cargo de eurodiputado. ¿Otro eurodiputado cuánto cobra? Pues un eurodiputado cobra alrededor de 17.000 euros entre sueldo, dietas y dinero para disposición personal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decíamos que, claro, era muy difícil. Nosotros un 10%. Claro, era muy difícil seguir entendiendo los problemas de la gente normal cuando tú estás viviendo una situación que es completamente anormal, ¿no? Entonces, cualquier persona casi que la pongas en ese contexto, viviendo con ese tren de vida, pues dentro de 5 años ya cambia, y si está a 22 años, como había estado Salvador Garriga, el eurodiputado del PP asturiano, que hemos mandado al paro este fin de semana, pues claro, pues obviamente yo creo que estaba completamente desconectado de la realidad. Y entonces pensamos que parte de la solución a los problemas era poner gente como nosotros, como las que estamos sufriendo la crisis, en los puestos de decisión, y que iba a ser completamente distinto las medidas que tomasen. Pues ese es el mensaje que ha calado, que evidentemente ha calado, sobre todo gente joven, y no tan joven, gente bastante desilusionada. Pero claro, es que es fácil. Si haces un análisis de la situación de los grandes desde hace tiempo, desde que están instalados, la casta, como vosotros decís, instalados en el poder. Claro, las últimas legislaturas del PSOE, ya has visto lo que ha hecho, además de fragmentar España, a echar por los suelos la economía, llega Rajoy con las grandes soluciones y lo que hace es empeorarlo, la situación. Izquierda Unida, en cuanto que ha hecho, bueno, pues una serie de historias ahí internas y tal que tampoco ha solucionado nada. O sea, es uno más de los instalados, es un partido más de la casta. Claro, vosotros empezáis a lanzar un mensaje de esperanza que sin duda ha llegado al ciudadano. Y digo, bueno, pues efectivamente esto es lo que hay que hacer, hay que perseguirlos hasta echarlos, que es lo que decís en vuestro mensaje. Sí, nosotros decimos que hay una casta política, claro. Y es que la cuestión es que objetivamente es que es la realidad. Es la realidad. Lleva la misma gente haciendo la política en Asturias, por ejemplo, por centrarlo aquí, que hace 30 años, ¿no? Pues, por ejemplo, Álvarez Cascos, Javier Fernández y la gente que está en el PSOE, Graciano Torre, un ejemplo de profesionalización de la política. Vamos a Izquierda Unida y también encontramos estos problemas. En el Partido Popular, pues lo mismo, ¿no? Mercedes Fernández ya estaba con Álvarez Cascos en el PP de Gijón y da la sensación, o mucha gente tenía la sensación, de que estaban allí porque no tenían otro lugar a donde ir, ¿no? Y eso en un momento en el que las medidas que están tomando son que la crisis la paguen, que la están sufriendo y no quienes la han generado, pues claro, pues para mucha gente era indecente, ¿no? Y claro, yo creo que era lógico que se pidiese un mensaje regenerador, ¿no? Y sobre todo, este discurso que se estaba diciendo, ¿no? Yo creo que de replegarse, desde el 15 de mayo del 2011, replegarse a lo que estaba diciendo la mayoría de la población. O sea, todas las encuestas decían que había un problema de democracia, que había un problema político, que había un problema de toma de decisiones de regeneración, de políticas sociales, de rechazo a los desahucios, por ejemplo. Y yo creo que el mensaje que se enviaba desde los gobiernos, tanto del Partido Popular como de la oposición del Partido Socialista, era esperar a ver si pasaba la indignación, ¿no? Decían, bueno, si queréis presentaros a las elecciones, o ya pasará, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y casi, yo creo que tomando la mayoría de la gente por tontos, ¿no? Y yo creo que era cuestión de tiempo que la gente intentase expresarse también en las instituciones. Sí, claro. Yo creo que, partiendo de que es algo muy positivo lo que hayáis conseguido esos eurodiputados y que tengáis ese seguimiento, también creo, en mi opinión, que tenéis un discurso muy populista ahora mismo, en el sentido de, vale, ahora tengo unos sueldos aceptables, ¿no? Pero eso hay que mantenerlo. Vale, porque ahora es verdad, venís con muchísima ilusión, yo lo agradezco muchísimo porque creo que había una gran población que no tenía dónde reflejarse, pero es difícil mantener porque es cierto que corrompe el poder y eso pasa siempre y siempre ha pasado. Es decir, ahora vienes de nada, vienes con mucha ilusión, hay personas que tenéis en la lista de candidatos, ¿no?, que no venían con sueldo, por lo tanto ya ganar 1.700 o 1.900 es un gran sueldo, no ganar nada, evidentemente, no es lo mismo que tener un buen puesto y renunciar por ese sueldo, ¿no?, con todas las responsabilidades que tiene. Eso hay que mantenerlo
Yo creo que si conseguís demostrar, que creo que es una gran oportunidad lo que habéis tenido en esta ocasión, con estos 5 eurodiputados que tenéis y poderos presentar luego a las elecciones generales y conseguir esa representación en base a lo que hagáis ahora y lo hagáis bien. Yo creo que es muy importante porque partís de esa ilusión un poco infantil, de esa utopía de muchos proyectos que yo creo que son buenos y además que tendrían cabida en lo que es el gobierno en sí, y otros que a lo mejor yo en una de las propuestas que veo era que tuviésemos un sueldo mínimo, ¿no? Que hubiese un sueldo simplemente por ser españoles, ya tuviésemos una paga. ¿No os parece quizás un poco eso contraproducente? Eso es Aparte de que sostenible me parece complicado, porque además pedís una jubilación anterior cuando la pirámide geográfica se ha invertido, aunque bueno, había un boom ahora de natalidad, dos pero cuestiones, ¿no? Yo creo que por un lado, nosotros defendíamos que no es que Podemos viniese a regenerar la situación, sino que la gente se movilizase políticamente es lo que iba a regenerar la situación. Entonces decíamos, no es que llegue Podemos con sus propuestas mágicas, sino que Podemos, lo que intentamos hacer fue tanto abrir la toma de las asambleas, como el programa, como la elección de candidatos a la participación popular. Con lo cual yo fui candidato de Podemos porque me votaron 3.000 personas, participasen o no participasen en Podemos. Cualquiera de los que estábamos en esta sala pudo haber votado a los candidatos de Podemos. Entonces, eso yo creo que rompía primero la lógica de que la política la tendrían que hacer profesionales, sino que la política era algo de todos, por un lado. Y yo creo que eso era fundamental en este momento político. Sobre las propuestas en sí, bueno, yo es que creo que lo que hay que hacer es ir a buscar el dinero donde está. O sea, dinero hay. O sea, el gobierno del Partido Socialista, cuando empezaba la crisis, lo que hizo fue bajar los impuestos a las grandes fortunas, a la gente que más dinero ganaba. Con lo cual perdió la necesidad de inyección económica que iba a necesitar luego para afrontar la crisis. O, por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos de Asturias. Musel, 200 millones de sobrecostes. Variante Pajares, 1.700 millones de sobrecostes. ¿Qué se puede hacer con 1.700 millones de euros? Muchísimas cosas. ¿Por qué hubo sobrecostes? ¿Por qué se aceptaron? Muchísimas cosas. ¿No? Porque además, que aparecen vinculados a los papeles de Bárcenas, implicando a Álvarez Cascos presuntamente en eso, ¿no? ¿Qué hizo un gobierno como el panameño cuando intentaron colar sobrecostes una empresa española, SACIR, en el canal de Panamá? Les dijo, oye, te hemos firmado un contrato con este presupuesto. No tenemos por qué pagaros más. Y sin embargo, los gobiernos, yo creo que a veces ha habido connivencia con los grandes capitales de este Estado, la gente que podía llamar por teléfono directamente a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero o a Mariano Rajoy, para cambiar las políticas públicas en los intereses de los más poderosos. Y creemos que ahí es donde está el dinero. Y entonces lo que hay que hacer es ir donde está el dinero, auditarlo, el gasto público que se ha hecho y recuperarlo, que eso es lo que tienen que hacer los estados al final. José Antonio. Yo creo que el pueblo, el ciudadano, que es muy sabio, todo eso ya lo sabe de siempre, de toda la vida. Pero ¿qué ocurre? Que cuando las cosas van bien y el ciudadano puede llevar las habichuelas a casa, pues bueno, por tendencia somos conformistas y dejamos, quédate con el statu quo tal como está y no haces nada. Pero claro, cuando entramos en una situación económica como la que estamos pasando desde hace unos años y unes a todo eso lo que estamos, este fenómeno de los partidos políticos, la casta, lo unes todo y el resultado es que efectivamente llegue Pablo Iglesias y vosotros digáis, señores, esto es lo que está pasando, aquí tenemos que hacer algo. Y la gente responde, claro que sí. Y este es el resultado lógico de esta situación en la que estamos. Pero claro, eso hay que plasmarlo, como decía Paloma, pero hay que plasmarlo en papel, ¿eh? Pero lo que no puede No sé si habéis echado cuentas de cuánto supone el que cada español tuviera un salario social, que era una de vuestras propuestas. ¿Eso está calculado? Porque... Bueno, hay varios estudios en esa línea de cómo vincular eso a subidas de impuestos para la gente que está pagando impuestos por debajo de la media de la Unión Europea, por ejemplo. O sea, la gracia de esto es que... ricos no hay tantos. Quiero decir, es una pirámide donde los de arriba son menos que los que están abajo. Donde, por ejemplo, la mitad de las empresas, no sé si la mitad, creo que la mayoría de las empresas de IBEX 35 tienen su dinero en paraísos fiscales, según estudios que hay. Sí. O sea, simplemente reduciendo el fraude fiscal al nivel de la Unión Europea, subiendo el impuesto, la imposición a las clases más altas al nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, no dando 160.000 millones de euros a los bancos. Es que los recortes coinciden milimétricamente con el dinero que se ha dado a los bancos. Si no se hubiese dado el dinero a los bancos para salvar no a los ahorradores, que aquí lo vemos con la deuda subordinada de Cajastur, que quien lo ha pagado ha sido los ahorradores, sino para salvar a los accionistas, pues claro. ¿Cuántos los bancos siguen obteniendo beneficios? Sí, claro, ¿no? Entonces eso es indigno. Entonces, esto de que no hay dinero,
Dinero hay, porque es que hay gente que es más rica desde el comienzo de la crisis. Y las desigualdades son mayores. Entonces, lo primero que hay que atajar un gobierno es eso. Ir a donde está el dinero y recuperarlo y utilizarlo para el beneficio de la mayoría social. Y eso se puede hacer, eso es voluntad política, eso es firmar un papel al día siguiente de llegar al gobierno. El problema es que esos ricos, como tal, se marchan. El capital no entiende de esas historias y en cuanto que ve una posibilidad de riesgo de perderlo, marcha a otro país, sin más. La política está basada básicamente en la economía, ¿no? En la política económica. Quieran que no, al final te tienes que adaptar, porque si no, no perteneces al resto del mundo, ni eres competitivo, entonces... Pero por ahí empiezan todos los engaños. Estamos en Europa, estamos en el euro, ¿por qué? Porque nos va mejor. Hombre, la realidad nos ha demostrado que no estamos mejor. Estábamos mejor con la peseta, sin entrar en el euro, y bueno, estar como estábamos, con nuestra economía de peseta. Claro, el engaño es ese. No, mira, no podemos, tenemos que entrar en Europa, tenemos que hacer la globalidad, una gran Europa, y venga, vamos a estar todos mejor. Y hombre, te hace mucha gracia cuando llegas a Berlín y pagas un café con la misma moneda que tienes en tu país. Sí, pero tú sabes el daño que te está haciendo eso, tú sabes el engaño que supone para el trabajador español. Claro, pues eso a lo mejor hay que planteárselo también. Sí, entonces, claro. Que si vamos a ver, estás diciendo, es que el gran capital se marcha. El gran capital se marcha cuando no tiene negocio. Pero es que ahora mismo, ¿qué están haciendo aquí? Vamos a ver, mira, la deslocalización de las empresas en Asturias, sobre todo, lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué se marchan? ¿Que es que no hay negocio? Sí hay negocio, lo que pasa es que en otros sitios lo hay mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos dentro del sistema, porque el sistema ya sabemos cómo se mueve, pero lo que tenemos que hacer es defendernos desde dentro y poner las condiciones nosotros. Vamos, vosotros, que podéis. No, pero hombre, a ver, empresas que están facturando dinero en España y lo están llevando a paraísos fiscales, pues claro que los gobiernos pueden actuar sobre ello. Claro. No, empieza por Apple, por ejemplo. Y eso, claro, eso no quita que tiene que haber, además de eso, una acción a nivel europeo. Yo creo que en el Parlamento Europeo parte de lo que se tienen que hacer los eurodiputados de Podemos es exigir una lucha conjunta frente al fraude fiscal o que no haya paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. Pues que hay varios, que los hay en la Unión Europea. Por supuesto, el problema es que lo seguirá habiendo. Y si no lo hay en España, lo habrá en Gibraltar. Claro, es que... Citaba Apple, pero bueno, puedo citarte a muchísimas otras multinacionales como Apple. Apple no están pagando un impuesto en España. Y mira que están vendiendo, porque venden, Bueno, pues ahí está. Con eso se puede acabar. A eso se le puede poner coto y decir, no señores, ustedes están vendiendo esto en este país y por esto se paga tanto. Sí, y luego, claro, que esto yo creo que a veces se usa como excusa de que los gobiernos no quieren, o sea, no pueden hacer nada para luchar contra el fraude fiscal. Pues claro que pueden, claro que pueden. O no pueden hacer nada para evitar la subida del precio de la luz. Pues yo creo que pueden, y resulta sospechoso que acaben su mandato y vayan al Consejo de Administración de las eléctricas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, o Convergencia, PNV, etcétera, todos, ¿no? Entonces, a veces da la sensación, o yo creo que la mayoría de la gente lo percibimos así, que en realidad es que no querían hacerlo cuando gobernaban, porque si hubieran querido, pues hombre, pues probablemente luego no estarían trabajando en esos consejos de administración. No, porque entonces no tendrían el sillón en ese consejo. Es por lo que hablábamos, que es que el poder corrompe, es que al final todo busca sus privilegios, cada vez quieren más. Entonces, lo que comentabas, por ejemplo, de Musel, ellos podían haberlo hecho por el precio que tenían. De hecho, era porque las canteras de piedra estaban más cerca, tenían la posibilidad y buscan siempre esa artimaña para conseguir más. Nunca les parece suficiente. Yo no te perjudico si luego a cambio voy a conseguir un puesto cuando yo no esté aquí. Al final siempre buscan su favor. Entonces, eso hace que no creamos en la política tal y como funciona ahora mismo. Sí, pero claro, yo solo entiendo que la política puede llegar a corromper y de hecho la historia no nos dice eso, ¿no? Yo creo, ¿cómo se limita eso? Primero, limitando el tiempo que pasan los representantes políticos haciendo su función. Si están 5 años o 8 años, es mucho más difícil que se corrompan que si están 27. Eso por un lado. Y luego aumentando la transparencia y la democracia sobre las decisiones que están haciendo. Si hubiese medidas que se pudiesen, por ejemplo, consultar en referéndum, como piden asociaciones y colectivos en Asturias, y se ha presentado una propuesta al Parlamento asturiano, pues bueno, se podrían echar abajo medidas que pueden estar de acuerdo los grandes empresarios y los representantes políticos, pero no está de acuerdo la población. Un ejemplo, en Italia se sometió a referéndum la privatización del agua, como aquí en Oviedo, privatizada con Aqualia, Fomento de Construcciones y Contratas. ¿Y qué pasó? El 98% de la población rechazó que se privatizase el agua, un servicio público. Bueno, pues la más transparencia evita
parte de la corrupción que habría. Más democracia para decidir lo que la mayoría de la gente quiere, ¿no? Cuando no hay control, cuando no sabe lo que está pasando, pues claro, es mucho más fácil que alguien se corrompa, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, Entonces claro. yo pienso que cuanto más dividido, más fraccionado esté, mejor. Sí, por supuesto. Menos posibilidades habrá, ¿entiendes? Cuanto más poder acumulas, más te corrompes. No, para mí. Entonces el varapalo que han llevado ahora los dos grandes, a mí me parece que es bueno, con independencia de lo que vosotros representéis o no, al margen de eso, ¿no? Que efectivamente, como tú decías, Paloma, antes, ahora hay que demostrar lo que estáis diciendo. Pero al margen de todo eso, con absoluta independencia de ello, lo que creo que es bueno, efectivamente, es eso. Que los dos grandes se han dado cuenta de que tenemos que compartir. No podemos seguir por aquí. Y volverse mucho más útiles y competitivos ellos mismos, porque yo creo que se habían acomodado en esa posición de da igual lo que haga porque tengo a unos seguidores fieles, porque ellos tienen unos votantes, ¿verdad? El Partido Socialista y el Partido Popular tienen unos votantes que o los votan a ellos o no votan a nadie. O sea, no tienen esa... El voto cautivo, pero aquí ha fallado el voto cautivo, ¿eh? El voto No, cautivo... para mí, ellos han castigado, es decir, han dejado el voto, pero vuestros votos no son votos que le habéis arrancado a ellos, son votos que no estaban ejerciéndose. Es decir, son unos electores que no se veían reflejados de hace mucho tiempo, porque más es un voto muy joven, muchos de ellos. Pero tampoco creas, ¿eh? O sea, ha habido un voto muy variado, y eso, algo que lo refleja es que para los votantes del Partido Socialista, Pablo Iglesias era el candidato preferido, por encima de Elena Valenciano. Sí. Entonces eso dice mucho de la disonancia entre lo que defienden las bases de un partido y la gente que en realidad luego está representándolo, ¿no? Claro, ahí es el castigo del Partido Socialista. Hay 2,5 millones de personas que no han votado en el Partido Socialista y otros 2 millones al Partido Popular porque no comparten esas ideas, no comparten al final la política, porque al final dicen unas ideas pero no las siguen. Ellos venden humo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esperamos que vosotros y otros partidos nuevos que han salido, UPyD, que salió el año pasado, bueno, en los últimos años, y ya tienen alguna presencia, se mantenga y realmente sea una alternativa para que todos se pongan un poco a trabajar de verdad en lo que es el país. Y no se acomoden en, bueno, yo ya lo tengo hecho, voy a estar aquí o el primero o el segundo, me voy alternando cada 4, 8 o 12 años. Y me parece muy buena idea y me parece, no sé si lo tenéis reflejado en vuestro programa, el que haya un límite de tiempo. Cada 8 años hay que renovarlo como máximo, porque me parece que eso, mientras más tiempo más te corrompes, aparte pierdes un poco la perspectiva de lo que... De hecho, es parte de nuestro número 3 en la lista, Jiménez Villarejos, fiscal anticorrupción, una persona totalmente respetada. Parte de lo que quiere presentar en Bruselas es lo que llamó la Directiva Villarejo, que incluía, entre otras cosas, la limitación de mandatos a 8 años, ¿no? A nivel europeo. Creo que es más que suficiente, sí. Sí, decíamos y que este 25 de mayo podía cambiar la política española para siempre, y yo creo que camino vamos de ello, ¿no? Yo creo que las consecuencias ya han sido desde el día siguiente que dimite Rubalcaba. El PP yo creo que no va a poder seguir gobernando de la misma forma de lo que lo estaba haciendo, y creo que el resto de partidos se van a tener que reposicionar. Entonces, los efectos han empezado a notarse al día siguiente, vamos, Sí. está claro, sí. Entonces, ha sido un revulsivo, ha sido un jarro de agua fresca, de novedad, es que es así. Ahora eso que planteáis de la limitación de las legislaturas, eso me parece fundamental, vamos, como máximo 2, con 8 años ya sería más que suficiente. Pero también teníamos que tener en cuenta las listas abiertas. Hasta que no haya listas abiertas no hay democracia real. Y ahí el poder de los partidos va a seguir siendo absoluto. bueno, nosotros, quiero decir, sí, no es la listas sino que nosotros nos hemos elegido nosotros mismos en listas abiertas, la Por eso te ciudadanía. digo que es fundamental que eso se adopte como medida, vamos, dentro de la ley, de nuestra ley de elección, pues como alternativa, ¿no? Oye, varias cosas que después de ver el auge que habéis tenido, se plantean un montón de preguntas, algunas de ellas muy curiosas. Por ejemplo, tengo familiares ya de cierta edad que nos dicen, me ha pasado esta semana, ¿no? El dinero que tengo en el banco lo voy a sacar porque me da miedo de que gente como los que han ganado vengan y van a empezar por ahí. Vale, eso lo primero. Otra crítica que he oído y es, ¿queréis convertir España en Venezuela o en Bolivia o algo parecido? Una revolución bolivariana aquí también. En fin, bueno, no, si quieres puedes ir contestando porque hay más, ¿eh? Sí, cosas que uno va oyendo a medida que se ha producido esa victoria, ¿no? Que es lógico que por otro lado aparezca de todo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que se ha activado también desde los medios de comunicación favorables a los partidos de gobierno o partidos gobernantes ha sido una sensación de no sé si de miedo, pero sí de generar miedo ante cualquier alternativa al PP o al PSOE, ¿no? Y yo creo que yo creo que entendería muy mal el mensaje si la única solución para la respuesta que ha dado la población este 25 de mayo fuese generar el miedo hacia Podemos. Yo creo que donde tienen que mirar es hacia adentro, que es lo que hace que la población no se sintiese representada para nada con ninguno de los dos. O sea, bueno, la valoración de Rajoy o de Rubalcaba es que estaba por un 2,1 o 2,2 y bajaba cada mes incluso. Entonces, bueno, yo creo que el cambio es mucho más profundo que eso. No vamos a quitar el dinero, al contrario. Es más, quien ha quitado el dinero de los ahorradores ha sido precisamente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que permitieron la estafa de las preferentes y la deuda subordinada. En Asturias, en Liberbank, en el Consejo de Administración, donde estaba el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, en el Consejo de Administración, el portavoz del PSOE de Gijón, Santiago Martínez Argüelles, la alcaldesa de Pilar Varela. Esa gente tomó la decisión, junto a Manuel Menéndez, de estafar a la ciudadanía asturiana, a 10.000 familias, con la deuda subordinada. Entonces, quien ha quitado el dinero a los ahorradores han sido ellos. O sea, es que es muy grave. Quien quiere recuperar el dinero para las familias y quitárselo a los especuladores somos nosotros, eso sí. Pero yo creo que tienen que no pueden lanzar ese discurso cuando precisamente han hecho lo contrario, ¿no? Y yo creo que no hace falta convertir ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en nada. Yo simplemente lo que sí que hace falta es recuperar la soberanía sobre la situación de España, que yo creo que la estábamos perdiendo, ¿no? Con un gobierno que cambia la Constitución, pactando PP y PSOE, el 30 o 31 de agosto, con nocturnidad, con alevosía, sin consultar a nadie, para vender la soberanía, a pagar la deuda, principalmente a bancos alemanes, ¿no? Joder, pues eso sí que es grave. Yo creo que lo que pide Podemos al final es recuperar la soberanía para el país, pero también para los ciudadanos españoles. Y hablando de dinero, una campaña hay que financiarla de alguna forma. ¿Vosotros habréis tenido que pedir créditos? ¿O cómo se financia una campaña electoral como la vuestra? Nosotros decíamos que los créditos bancarios generaban dependencias a quien te lo había prestado. Y lo veíamos. Por ejemplo, Bankia condonando parte de los créditos a Partido Popular y Partido Socialista. Entonces, que lo que queríamos era endeudarnos, pero con la gente. Entonces, lo que hicimos fue rechazar todos los créditos bancarios y funcionar durante la campaña con un presupuesto de 120.000 euros en base a donaciones a proyectos que se hacían por Internet, con una iniciativa llamada crowdfunding, que básicamente exponíamos los proyectos que se iban a llevar a cabo y la población donaba el dinero que considerase oportuno pues para financiarlo. Entonces, sí que la campaña sin crédito. Entonces, claro, sí que tenemos deudas, pero tenemos deudas con la gente que es la que ha financiado la campaña. Y eso cambia, pues claro, cambia la lista de prioridades de lo que vas a hacer después también. Me parece que eso es importante que lo aclares y que lo matices, porque sabes que se dice que os han financiado, sois una facción de Chávez, ¿no? En Venezuela. Toda la financiación viene por ahí. Eso me parece importante que lo aclares, sí. Nos encantaría haber recibido dinero en muchísimos sitios, pero no hemos pagado en Asturias y en el resto del Estado con nuestros bolsillos. Te pongo un ejemplo. No teníamos dinero para enviar papeletas a casa, que costaba 2 millones de euros, eso es obvio, y no teníamos dinero para vallas publicitarias. Entonces, en Asturias solo pudimos invertir en una valla publicitaria, una para todo Asturias, que la pusimos en la Corredoria, y fue el único barrio de Oviedo, junto a las Campas, donde ganamos. Entonces fue totalmente austero la campaña, ¿no? Sí, es imposible. Oye, otra crítica que os haría sería, bueno, a lo mejor os veo eufóricos por la reciente victoria, pero claro, esto no son ni las autonómicas ni las municipales. Cuando lleguen las autonómicas y las municipales, la gente votará de verdad y no hará experimentos con gaseosa. A ver, ¿qué opináis de eso? Bueno, Daniel y el resto, ¿no? ¿Puede repetirse, por no agobiar a Dani, puede repetirse, José Antonio, el resultado en las autonómicas y municipales o ahí ya se acabaron los experimentos? No, yo creo que, en mi opinión, si tenemos en consideración lo que estamos exponiendo hasta ahora, el descontento general de la gente, la actuación de los grandes partidos políticos, que no va a cambiar de la noche a la mañana, bueno, lo que faltan para las elecciones, las municipales faltan año y pico, ¿no? Y para las otras que no llega a 2 años, más o menos. Yo creo que vamos a estar en la misma situación en la que nos encontramos en estas últimas. Yo creo que la gente no va a cambiar de idea, ¿no? Y sobre todo si empezáis efectivamente a responder y a actuar como habéis prometido. Sí.
Paloma. Yo creo que sí puede ser un poco un revulsivo en este punto de inflexión que habéis marcado. Bien para vosotros seguir ganando, es decir, seguir ganando adeptos y quitándose a los demás, y también para que los otros partidos y los otros electores que votan en las siguientes elecciones lo hagan más a conciencia. Es decir, se lo planteen. Ya su voto, ese voto que se queda en casa, que realmente los españoles no tenemos esa conciencia de queremos exigir, pero luego no ejercemos el derecho al voto, ¿no? Y nuestro deber. Y quizás esto sí que sea, ¿no?, para la derecha, que es muy de votar siempre, y en esta ocasión yo creo que sí que ha castigado, quizás en las próximas elecciones se vea más reflejado un apoyo, y la izquierda, quizás si lo hacéis bien, se vaya con vosotros, o bien se unifique, porque si sigue dispersando, al final se gobierna todo, pero no se gobierna nada, ¿no? Hay un escaño de uno. Está bien que no haya un bipartidismo, pero sí que hay una representación real, porque si hay un escaño de cada persona y no tenéis nada en común, es complicado también gobernar de esa manera, ¿no? Hay que tener... Se pueden llegar a acuerdos de gobierno sin necesidad Sí, por supuesto, pero bueno, pero si al final todos consiguen uno y unos son de derechas, porque igual que vosotros habéis conseguido unos nuevos escaños con eurodiputados, y tenéis, pero sois la izquierda, una nueva izquierda, ¿no? Una izquierda como más pura. Nosotros no decimos eso. Bueno, decimos que somos... Bueno, lo que ¿cómo estamos... se os engloba eso un poco, es. ¿no? Vosotros, yo sé que no Pero queréis no- encasillar, pero bueno, realmente Pero mostráis... De Pero- derechas no parece que sea el partido, seguro. Bueno, la realidad es que el 90% de la población defiende paralizar los desahucios. Es el 90% de la población de izquierdas. Yo creo que hay cuestiones de sentido común. El regenerar la democracia es que no es una demanda O sea, que lo que esté planteando no son Podemos, ni es que lo de derecha ni demandan de izquierda. los propios, hasta los votantes del PP, hasta los votantes del PP que están más a la derecha del PP están defendiendo regenerar la democracia, ¿no? Yo creo que se están defendiendo cosas que son de sentido común y que las defiende la mayoría de la población, ¿no? Y yo creo que uno de los mensajes que queríamos lanzar el día de la noche electoral, que yo creo que fue el único que frente a lo que estamos acostumbrados, que es la victoria, ¿no? Que incluso cuando se pierden los partidos lanzan un mensaje de victoria. Bueno, pues nuestro mensaje fue que habíamos perdido las elecciones. Que mientras no hubiese una mayoría social que trasladase una mayoría política, que trasladase la mayoría social que estaban en las calles, iba a seguir habiendo desahucios, iba a seguir habiendo corruptos en las instituciones, iba a seguir habiendo sobrecostes, iba a seguir habiendo falta de control democrático, por ejemplo. Y que eso solo se iba a cambiar cuando se trasladase a una mayoría política en los gobiernos, ¿no? Entonces, yo lo que le preguntaría a la gente asturiana y a la gente del resto del Estado es, ¿queremos que un gobierno haga eso? Porque un gobierno lo puede hacer, y es que lo puede hacer el día 1 de entrar en los parlamentos. Entonces, yo creo que sí que hay recorrido y que sí que además es muy trasladable a las europeas, a las autonómicas, porque fue donde se votó realmente sin ninguna presión de voto de ley electoral, es lo que piensa la gente. O sea, yo creo que es una radiografía de cuál es el estado de la sociedad puede española. ser muy diferente lo que ocurra en abril, en las próximas autonómicas y municipales. Bueno, yo creo que estas elecciones servían para que muchísima gente nos diésemos cuenta de que sí que se podía ser mayoría política. De que lo que pensábamos no estábamos condenados a que ganase el Partido Popular y el Partido Socialista, que ya son menos del 50% de los votos. Con lo cual, yo creo que al contrario, que va a animar a muchísima gente más durante este año a ver que se pueden cambiar las cosas desde las instituciones. Y que eso falta pues por poner a gente como nosotros, no como nosotros como Podemos, sino como cualquiera que esté viendo el programa, a tomar las decisiones. O sea, a tomar decisiones que ya pensamos la mayoría de la población. O sea, que no son nuevas, no es que llegue como mi programa electoral, sino que la mayoría de la gente pensamos esto, vamos a hacerlo. Bueno, por cambiar de asunto, en el Partido Socialista Rubalcaba ha anunciado que se va, supongo que seguirá veraneando en Llanes, pero ya a nivel particular, no ya como jefe de la oposición. Han colgado el cartel de Se busca líder. No sé si alguno de los presentes estáis dispuestos a presentaros a esa vacante. ¿Qué pensáis que puede ocurrir a partir de ahora en el Partido Socialista, donde ya hay movimientos y muchos? Dani. Bueno, lo primero que no está claro es cómo van a elegir a su secretario general. Si lo van a elegir los representantes delegados que vayan al Congreso, que probablemente sean los trabajadores del Partido Socialista de las diferentes federaciones, o lo va a elegir toda la militancia del Partido Socialista. Bueno, el resultado va a ser completamente distinto si quien decide quién es el futuro líder es quien depende de su puesto de trabajo de ello, ¿no? Y segundo, yo creo que sería un mensaje equivocado entender que lo que necesita el Partido Socialista es solamente un cambio de cara.
lo que necesita el Partido Socialista yo creo que es una reforma en profundidad, de credibilidad, de programa, de formas de acercar la política a la gente, de, por ejemplo, de quitar a sus exdirigentes de los consejos de administración de grandes empresas. O sea, mientras esté ocurriendo eso, hay escasa credibilidad, y de generar de arriba abajo, ¿no? Puedes cambiar la cara que dirija el Partido Socialista, pero ¿qué pasa con el Partido Socialista en Asturias, donde en realidad es la misma gente desde hace 30 años, ¿no? Yo creo que es una cosa mucho más profunda de lo que pueden querer aparentar. Yo creo que, bueno, que es positivo, que hasta ahora Rubalcaba yo creo que no se lo había planteado, así que estas elecciones se han servido de algo seria para renovar el PSOE, que quedaba ya bastante obsoleto y que yo creo que los propios militantes del Partido Socialista ya no estaban conformes bien con esa cara que bien dices, que para mí es muy importante que se cambiara. Porque al final es el reflejo, ¿no? Aunque luego el programa tenga que acompañar, y es cierto que hay que hacer una renovación de ideas y también una limpia de las personas que militan en general en todo. En Andalucía, yo soy andaluza, también se ha mantenido durante mucho tiempo, porque no está Susana Díaz, que tiene gran apoyo allí. Es muy importante que exista una renovación constante para que tengan nuevas ilusiones, para que se mantengan competitivos siempre. Pero a mí me parece muy, muy positivo que Rubalcaba se marche, aunque ha habido una gran brecha ahora en decidir cómo se elige, ¿no? Hay algunos que solo se presentan si es por voto directo de esos 200.000 seguidores del Partido Socialista. Y yo creo que hay alternativas también muy positivas a la hora de plantearnos el nuevo PSOE, ¿no? Hay personas que son muy partidarias de Carmen Chacón, otros que no se sabe todavía. Todos, eso es, no, además, eso es. Muchos de ellos ya estuvieron, ¿no? Todos, la mayoría ya tienen algún contacto. Es cierto que, excepto vosotros que venís de la nada, ¿no? Como quien dice, aún así vuestro cabeza, Pablo Iglesias, tiene ya una trayectoria, ¿no? De estar Todo el mundo tiene un currículum. Eso es, Bueno, eso es. Pues lo mismo, claro, no es lo mismo que tengas un currículum de hacer activismo social en diferentes lugares sin vivir de ello, a que lleves toda la vida cobrando de la política esperando a que te llegue tu momento para ser cabeza visible. O sea, que quiero decir que estamos hablando de la renovación del PSOE, sí, lo que habláis de la casta, con candidatos que llevan 20 años viviendo de la política, con lo cual, o sea, el que venga, bueno, pues va a ser una cara nueva, pero para nada va a ser una regeneración de política. También es cierto, porque también vosotros, ese discurso también me parece algo populista, porque es cierto que los seguidores del Partido Socialista y del Partido Popular, evidentemente desde pequeños, ¿no? O desde ya muy jóvenes vives, ¿no? Es como ser de un partido de un equipo de fútbol, perdón. Lo vas como un poco mamando. Y en un momento dado, ¿no? Uno ya pues se mete dentro del partido, porque no partes de la nada, tú no te presentas un día. En estos grandes partidos, porque no existen las elecciones directas, ¿no? Las abiertas. Pero si lo existieran, a lo mejor sí que podríamos tener caras nuevas. Si no, tienes que partir desde la base. Ellos tienen que empezar desde jóvenes a ser militantes, a tener una presencia, porque si no, evidentemente nunca van a poder ser una cabeza representativa. Entonces eso invalida un poco lo que tú comentas, es decir, todos tienen que tener una trayectoria, pero una cosa es tener una trayectoria como parte del partido y otra cosa es como ser un líder, que ahí es cuando te corrompes, cuando llevas una comunidad o cuando ya estás dentro de un papel importante. Como, si no, sigue siendo una base como vosotros, es decir, las juventudes socialistas siguen siendo jóvenes con ideas a lo mejor un poco infundidas, pero para nada. Quiero decir, los candidatos que se están poniendo encima de la mesa, o sea, llevan viviendo de diputados desde hace 2 décadas, muchos de ellos. Sí, o sea, hay que decir que Carmen Chacón cuando empezó a vivir de la política, con lo cual, una cosa es que yo no tengo nada contra... De hecho, creo que hay miles y miles y miles de militantes socialistas honestos en los pueblos de casi todo el territorio de Asturias y del Estado que nunca han visto un duro por trabajar en la política, pero que en realidad la gente de la que se está hablando para dirigir el Partido Socialista pues es gente que ya, o sea, que la política es su profesión. Efectivamente, pero es por una política interna del partido, es decir, es que no el socialista, el alcalde de un pueblo pequeño que prácticamente no cobra o se ha quitado el sueldo, ese no entra dentro de las quinielas como ellos mismos hacen. ¿Por qué? Porque es una lista cerrada que ellos proponen, ¿vale? Es el problema es que debería ser una lista abierta en la cual si fuera por méritos, no por un poco puesto a dedo. Pues ahí voy, que la regeneración que se puede esperar pues es una regeneración limitada precisamente por ese modelo de funcionamiento que ha mantenido, no de ahora, sino de los últimos 20 años. Que es,
A eso que tú dices hay que ponerle excepciones. Verbigracia, Zapatero, que no estaba en ninguna quiniela, y ahí lo tienes, ahí salió. No, yo creo, vamos a ver, el candidato socialista ahora mismo para mí es un poco incógnita. Hay mucho nombre que se baraja, hay mucho tapao, que no se dice nada, pero yo creo que la solución va a pasar por la savia nueva del PSOE, la gente joven, la progresía dentro del PSOE, quieren el voto directo, un militante, un voto. Ahora, ¿qué ocurre con Bono, Chávez y compañía? La vieja guardia. Se oponen, vamos, rotundamente a eso. ¿Quién quieren poner? A una persona del aparato. Primero lo que van a tener que aclarar va a ser eso. Y entonces sabremos a ver quién sale o no. Y si es de una manera, probablemente acierten. Si es de la otra, esta segunda, probablemente no vayan a acertar, ¿no? Y a mí, bueno, estamos hablando mucho del Partido Socialista, pero yo creo que lo más sorprendente de estas elecciones europeas es el varapalo terrible que se ha llevado el Partido Popular. Quiero decir que ha quedado 2 escaños por encima del PSOE en los peores resultados de la historia del PSOE. Pues sí, claro. Y claro, transmitiendo un mensaje de victoria electoral que, bueno, yo creo que cualquier presidente del gobierno convocaba elecciones al día siguiente del varapalo que se llevaron este domingo. Con todos los medios del Estado, con toda la fuerza del aparataje del Estado a tu servicio, sacar 16 escaños. Sí, yo creo que en realidad ha sido una impugnación a las políticas que ha llevado Mariano Rajoy desde que llegó a la Moncloa, ¿no? Una política y de impugnación no por el resto de partidos que hayan, sino por sus votantes. Por la ciudadanía, por sus propios votantes. No los mensajes a veces, no les llegan el mensaje. ¿Cómo no les van a llegar? Joder, es que tienen que ser lelos, si no lo entienden. El discurso no se ha visto reflejado que le haya llegado, porque ellos dan como una victoria cuando lo que es la derecha en sí ha perdido muchísimos votantes. Es que los demás se ha ido repartiendo, lo que es algo más céntrico, la izquierda se ha ido, pero es que ellos, sus votantes han desaparecido. Sus votantes se han ido, unos se han quedado en casa, en gran parte, y la otra parte se han ido a los nuevos partidos, estos minoritarios, a Ciudadanos, a Vox, a tal, que bueno, Vox a fin de cuentas no ha sacado nada, ¿no? Pero a Ciudadanos, a UPyD, ahí está el voto de la derecha. Y los demás, ya te digo, aunque la mayoría ha sido abstención, se han quedado en casa. Pero es que prácticamente han perdido lo mismo, 2,5 millones y 2,5 millones de votantes, porque la diferencia era también parecida en 2009 entre el PSOE. Pero los del PSOE los puedes localizar, están efectivamente, ahí. Ellos están donde están. Sí, la diferencia es que el PSOE, mientras ha dimitido su secretario general, y en el PP, pues nadie parece darse por enterado, ¿no? No. Sí. Está todo muy bien. Bueno, otros asuntos. Esta madrugada se ha vuelto a producir un asalto a la valla fronteriza de Melilla con 500 inmigrantes que han logrado saltar esa valla. ¿Os planteáis cómo podemos resolver esto? Si es que hay que resolverlo. Con seguridad. Mira, es que no somos un país serio, joder, y esto hay que coger y ponerse en Europa, hablar con Marruecos, hablar con Europa y decir, señores, tenemos que ponerle fin a esta situación, de una manera o de otra, pero hay que ponerle fin. ¿Tú crees que si la valla fuera francesa estamos en la situación en la que estamos? Vamos, ni en broma. O americana. O americana. Esto estaba solucionado hace muchos años, mucho tiempo. Pero claro, somos quien somos, ¿entiendes? Y así nos luce el pelo. Y de momento no hay solución, es que no la hay. Por mucho que la quieran recrecer o por muchas cuchillas de esas que le quieran poner, es que no, esa no es una medida que sirva para nada, ¿no? Es mi opinión. Bueno, yo creo que es una cuestión más de la ONU incluso y de la Unión Europea, porque es un tema de que tenemos que tratar qué está pasando en África para que la gente... El problema es nuestro. Efectivamente, pero tampoco me gustaría ser Estados Unidos ni Francia y ser radicales a la hora de cerrar esa frontera, porque a mí me preocupa. Pero ante todos los foros hay que poner el tema sobre la mesa. Efectivamente, hay que poner la Unión Europea y decirle, es nuestra frontera, es la frontera de Europa. Por aquí entran y se reparten por eso. Pero realmente le damos un auge a una inmigración que es un porcentaje muy pequeño. Realmente la mayor inmigración que llega a nuestro país, a Europa, es por aeropuerto. Es decir, son turistas que luego se quedan, ¿no? Esas personas que llegan desde África, que hacen lo indecible por pasar, da igual el muro que pongas, tendremos que preocuparnos que qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando para que estas personas tengan que hacer esos viajes interminables para cruzar a una vida que tampoco les espera mejor? Y además... que tiene una desinformación muy importante. Pero si no es la valla, son las pateras. Y se están midiendo miles y miles y miles cada mes. Entonces, no es cuestión de hacer un muro cada vez más. Que hacemos un muro hasta el cielo. Es imposible. Es regularlo. Que la Unión Europea tome medidas sobre el tema porque es la frontera de todos. Pues eso, que claro. Cuando lleguen aquí tengan muchísimos... Porque hay muchísimos inmigrantes que a lo mejor son productivos, que a lo mejor no, que son productivos, perdón,
y que no están regulados, por lo tanto tampoco nos favorecen a nuestra economía, a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros los hacemos unos parias. Y es así. ¿Y qué pasa en África? Que pasan tantísimas calamidades y que nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo y tienen que venir hasta aquí. Bueno, hasta aquí, hasta donde sea. Hasta donde fuera, sí. Sí, la entrada es en Europa, pero... Sí, la entrada es Europa, no es a España, que ahora mismo estamos en crisis. Ellos van y hasta donde puedan llegar y puedan vivir mejor, eso está claro. Pero eso es lícito y además eso es que no lo puedes evitar. Es que nosotros lo estamos haciendo. Es que ahora que estamos en crisis, nuestros estudiantes, nuestra gente joven está inmigrando. Lo que pasa, que nosotros intentamos, porque en muchas ocasiones estamos sin trabajo y que acabamos siendo inmigrantes en otro país que tiene unas leyes sociales que nos pueden aceptar y que, bueno, no tenemos ese estigma de que somos africanos o que venimos de países que a lo mejor no están mejor recibidos, pero que los españoles también empezamos a tener esa etiqueta. De que en Alemania están planteándose ya medidas. La migración es que es lícita, vamos a ver. Tú no puedes prohibir a la gente que vaya donde quiera. Y en muchos momentos ha sido necesaria. No, pero lo que pasa es que hay que regularla porque este es un disparate. Hace unos años, cuando el país iba bien, había trabajos que solo querían hacer los inmigrantes, que ya los españoles no querían hacer. Y en ese momento la inmigración fue muy necesaria. Cuando las cosas van mal, efectivamente, ahora nos sobran todos, pero es que nos sobrarían también muchos españoles si nos ponemos así. Entonces, hay que regular esto porque no puede ser ni que sea un coladero, porque no es ni positivo para nosotros ni para ellos, porque en realidad sus condiciones de vida aquí, bueno, son mejores porque evidentemente vienen de calamidades, pero tampoco es buena. Y aparte luego se convierten en personas no productivas, pero porque nosotros lo hacemos así, no lo legalizamos, no tenemos un control real de ellos. En el CETI de Melilla ahora hay 6 veces, o sea, ya en la noticia 6 veces de la población que debe haber, que son 2.800 inmigrantes. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Los volvemos a llevar? ¿Los colocamos? Yo pienso que hay un problema humanitario en la Valla de Melilla que hay que solucionar inmediatamente. Creo que la recepción de los inmigrantes es totalmente ajena a cualquier a cualquier labor humanitaria básica y cualquier sentimiento digno de cómo se tendría que tratar. Creo que la Unión Europea lo que está haciendo es externalizar el trabajo sucio a los países del sur de Europa de la inmigración. Con lo cual yo creo que es una cuestión que se tiene que tratar y hablar a escala europea, pero también yo comparto con Paloma en que hay que primero afrontar qué pasa en los países de origen para que se genere la inmigración, y yo creo que hay que actuar con políticas de cooperación y desarrollo, pero de verdad, de codesarrollar el país y no de apropiarse de sus recursos, que eso es lo que hemos visto pues en Marruecos, por ejemplo, con las políticas pesqueras muchas veces, que nos hemos aprovechado de sus recursos y luego obligábamos a la gente a emigrar. Y luego entender que España y Asturias son territorios de emigrantes ahora. O sea, ahora es la mayoría de la población la que emigró, como por ejemplo mi caso. Yo estuve trabajando en Suiza y en Inglaterra los 2 años pasados, donde los partidos de extrema derecha están proponiendo el limitar la recepción de emigrantes españoles, entre otros. Con lo cual, yo creo que no hay que hacer nada que no queramos que nos hagan y que además lo están sufriendo nuestra propia gente cuando está en otro sitio, ¿no? Yo es que hablo con conocimiento de causa también porque yo también he sido migrante, ¿entiendes? Entonces, pues es que es un problema al que no le puedes poner remedio así por la de buenas, hay que tomárselo muy en serio. No saltabas la valla y entrabas ilegalmente en el país. No, por eso digo que eso hay que regularlo. Pero lo que no se puede, con independencia de ponerle vallas o no, yo creo que por encima de todo lo que no se puede es poner fronteras y prohibir la libre circulación de las personas. Eso es un principio general que yo entiendo humanitario, que debe de ser así. Por otra parte, los Estados están en su derecho de regular precisamente la entrada de extranjeros en su territorio, pero haz una regulación humanitaria, social, económica, lo que tú quieras, pero sobre todo humanitaria. Y es que lo que se está haciendo con la valla, con las pateras, es que se está haciendo un trato peor que si fuera una mercancía animal. Bueno, y cosas como los centros de internamiento de extranjeros. Bueno, es que eso hay que verlo. Que eso es algo que nosotros proponemos derogar completamente. Eso no puede haber cárceles donde se recluya a los inmigrantes que el único delito presupuestamente que tiene es el haber venido a España, ¿no? Y internarlos como si fueran delincuentes. Eso tiene que eliminarse. De Sabra y Satila son hoteles de 5 estrellas al lado de esos campamentos. Entonces eso no puede ser, eso es que, claro, no llega tampoco el conocimiento a la opinión pública, a la gran ciudadano, no llega, pero debería de llegar, porque es una cosa tiene mucha importancia.
Me parece que es un tratamiento absolutamente disparatado y que no hay intención ni voluntad en ponerle remedio. Yo creo que España está completamente desmedida en ese sentido, ya no tiene capacidad para ella absorber esa inmigración. Afortunadamente, yo creo que Italia y España son las dos vías de entrada en Europa. Lo que comentaba, si fuera Estados Unidos o Francia, agradecer. No, esto te garantiza suerte que, si fuera que no Francia, somos, porque evidentemente todo lo que podemos hacer en temas humanitarios lo hacemos en ciertas medidas, porque todos tenemos que tener unos límites, porque además nos obligan, Europa nos tira de las orejas, como quien dice, aunque luego no nos da recursos. Es decir, y las vallas, evidentemente, ojalá no pudiesen existir. Hay que regularlo de alguna manera, porque sería ideal que pudiésemos entrar y salir de todos sitios, pero no podemos sostener, es insostenible la entrada de inmigración y encima tan mal llevada. Es decir, es que no tienen ningún derecho, llegan, se expulsan, entran más. Yo no creo que exista un problema de inmigración en No, España. no, para nada. No lo existe comparativamente cuando lo comparamos con otros países de la Unión Europea. Para nada. Y yo soy andaluza y en Andalucía, por ejemplo, hay muchísima más inmigración, muchísima más que en el norte, que no tenéis, ya os lo digo, no tenéis nada, o sea... como si vas a Madrid, no tiene que ver con lo que hay en Asturias. Y en Andalucía hay muchísima inmigración, nosotros lo llevamos muy bien, hay más, afortunadamente, entra por ahí porque también, nosotros tenemos mucha más conciencia en ese sentido de compartir y de relacionarnos con ellos, además... yo creo que de una forma de colaboración entre ambos, es decir, muy positiva. Pero aquí en el norte, y yo creo que son los más exigentes, los del norte, perdona que os diga, pero sois los más restrictivos a la hora de esas ideas, de esas ideas de inmigración cuando no las vivís, ¿no? O sea, yo que he vivido en el... desconocido. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en Asturias hay gente movilizándose como la Ruta contra el Racismo, evitando deportaciones ilegales de inmigrantes en vuelos de Air Europa para salir de aquí, ¿no? Yo creo que deportaciones fuera, CIES fuera, ciudadanos de primera y de segunda fuera. Yo creo que cualquier persona que esté en el Estado español tiene que tener los mismos derechos, porque eso favorece la integración plena de la ciudadanía. Y luego algo que se dice mucho en las manifestaciones últimamente, que es que roban los bancos y no los inmigrantes, que estamos focalizando a los inmigrantes frente a que hay gente que emigra de España con maletines y con total impunidad, ¿no? Por ejemplo. Y eso sí que afecta a la economía y sí que nos afecta en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que hay que trazar no tanto la inmigración que está entrando como la inmigración de capitales y de personas llevando maletines a paraísos fiscales, como a Suiza, ¿no? Ahora está el juez Rurci investigando 6 cuentas de altos cargos de la política que se presupone que está ahí, ¿no? Pues ese es el camino que hay que trazar y eso ahí sí que hay que poner todo el peso de la ley. Lo que tú decías vamos a ver, por poca empatía, por poca sensibilidad que tengamos, sobre todo en la franja norte... No he dicho que tengáis poca empatía, he dicho que realmente no tenéis una visión real, porque no la tenéis, la pues inmigración no tan aquí... cerca Aunque, no, pero solo por el sentido de reciprocidad no podemos olvidar que hemos sido emigrantes durante muchos años. Bueno, pero eso se olvida, porque las nuevas generaciones no lo han sido. Y mi abuelo inmigró a Francia, pero yo no he sido inmigrante como tal. Ahora hay nuevas generaciones que tienen que hacerlo, pero de otra forma. Es decir, yo me voy buscando trabajo. Antes tampoco, o sea, se hizo así en su momento. En Asturias no hay familia en la que no haya habido emigración. Todas las familias tenemos emigrantes en la familia. Y eso no se puede olvidar. Ya te digo, por poca sensibilidad que tengamos, tenemos que actuar con un mínimo de reciprocidad. Entonces yo no creo que tampoco seamos que lo rechacemos tanto así. No digo que lo rechacéis, yo digo que soy mucho más... sufrimos menos el problema porque hay menos, es evidente. No, y lo que yo digo es que realmente tenéis para vosotros un problema de inmigración es que haya 2 personas de color por la calle. No. Eso te lo digo yo porque en el País Vasco, cuando yo me fui a vivir ahí, que viví durante varios años... yo no veía personas de color y se quejaban de que había inmigrantes, de que había... Yo no veía a nadie de fuera, o sea, a nadie. Bueno, yo creo que para los asturianos no hay un problema de migración y además si miras las encuestas del CIS, o sea, ni siquiera para población, o sea, que los problemas están focalizados en otra cosa. Yo creo que la valla Melilla se ha usado muchas veces como fuegos artificiales para que mirásemos a otro lado y no afrontar los problemas que hay en este país. Es que lo que entra por la valla de Melilla es minoritario con respecto a la inmigración que entra de otros países del este, que no es directamente de África y tal, que parece que nos dan más igual, que entran y vienen muchísimos. Ya no vienen porque no tienen dónde trabajar. Bueno, pero es que si sus condiciones de vida van a ser mejores, o lo creen, porque a lo mejor es que hay una gran desinformación de los que vinieron, la utopía que hay aquí. Se marcharon hace tiempo.
tanto del centro Europa como de América. Ya se han marchado hace tiempo. Aquí vino mucha gente, pero ya se han marchado porque esto hay donde de que vivir. Esa es la realidad en Asturias, por lo menos. Es cierto que se ha marchado muchísima inmigración, sobre todo latinoamericana, que encima hay reflotamiento allí en Brasil y tal, y hay mucha gente que se está marchando. Pero yo también creo que con la bajada de precios en muchas cosas, también está llegando muchísima inmigración más pudiente, pero también muchísima inmigración. Pero eso está llegando a la costa mediterránea con el dinero de las mafias chinas y rusas. No se aprobó la compra de nacionalidad española para la gente que invirtiese tanto dinero en una te vivienda. Compras una casa de 1 millón y tienes... Y entonces eres español, pero claro, si eres pobre, no. Pero si entras porque vienes de una guerra, no puedes ser español nunca, no tiene eso mucho sentido. Sí, efectivamente es en la franja, ya te digo, mediterránea. Aquí, pero es la hipocresía de los gobernantes que utilizan la inmigración de verdad como un problema, o sea, como una cosa para mirar hacia otro lado. O sea, en realidad les da igual. La inmigración es un problema humanitario, es un problema de que hay que ver qué está pasando, sobre todo con la inmigración que viene de África, porque a lo mejor de otros países no están tan mal económicamente, no tienen problema. Pero la valla que nos planteamos al principio, que es eso, efectivamente, es un problema fundamentalmente humanitario que hay que darle solución, con independencia de todos los demás problemas que estamos tocando, ¿no? No. Sí, pero bueno, también valorar, por ejemplo, me comentaba una amiga que era investigadora en la Universidad de Oviedo y ahora está en Chile, que firmó un contrato, ¿no? Y decía, por primera vez me valoran en un puesto de trabajo, me pagan adecuadamente, etcétera, ¿no? Esto yo creo que también nos debería hacer replantear que es nuestra gente la que está emigrando y está emigrando, pero no solo porque no está parada, sino porque tenemos un mercado laboral donde no se valora a nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que o afrontamos eso o vamos. Cada vez van a venir menos inmigrantes y vamos a irnos muchísimos más. Es que nos vamos sobrecualificados, ¿no? Pero es que no planteamos muy bien los inmigrantes que vienen. Muchos tienen muchísimas carreras, son médicos, pero para nosotros son inmigrantes. Claro. En cambio nosotros tenemos la ventaja de cuando marchamos, seguimos teniendo un estatus. Somos españoles, si vamos a Latinoamérica, a Latinoamérica, ya tenemos un plus, ¿no? Los españoles estamos muy bien vistos allí. En Europa no tanto. En Europa vamos y, bueno, si vas con una gran carrera y tal, somos de los que te puedes aprovechar un poquito, ¿no? Ese concepto, además, teniéndolo nosotros en nuestras propias carnes, deberíamos ser muchísimo más empáticos y muchísimo más humanitarios. En Sudamérica también nos están viendo cada vez con peores ojos. Efectivamente, pues con ese mismo motivo que empezamos a ser los pobrecitos de Europa. Tendríamos que ser mucho más empáticos y darnos cuenta de que a lo mejor en algunas ocasiones no hemos actuado correctamente o nuestras políticas de inmigración o con otros temas no han sido lo que deberían ser. ¿Políticas de inmigración? Pues es lo que me pregunto. Es que las políticas de inmigración siempre fueron un desastre. Es que nunca hubo. No es el problema. Lo que es fundamental es que vaya siendo hora de que efectivamente se haga una política de inmigración, pero concertada con Europa. Bueno, la política de inmigración ha sido básicamente restringir derechos a Claro. inmigrantes. Cuando hacía falta, sí. Es que yo creo cuando no, entonces se hacía la vista gorda y aquí entraba lo que tú decías antes. Entró todo el mundo, entró todo Dios. Yo creo que pensaron que si le decías que no ibas a tener sanidad, que no ibas a tener tal... Bueno, es que ellos pasan unas vallas con unas cuchillas así de grandes. ¿Crees que le dices que no vas a tener sanidad? Va a tener más sanidad de la que tiene en su propio país. Claro. Da igual, eso no les va a decir que no van a venir. Claro. Eso no le va a hacer cambiar de idea. Porque siempre lo peor que le puedes ofrecer aquí siempre va a ser 10 veces mejor de lo que tienen allí. O sea, que eso no hace que uno se replantee. En fin, señores, que nos quedamos sin tiempo. Así que agradecer muchísimo a los tres que hayáis estado aquí, a Daniel, que ahora ya os ha caído una buena encima, porque es curioso cómo te cambia la vida, ¿no? De un día de antes del fin de semana a después del fin de semana, igual no debe ser, ¿no? Sí, cambia todo, pero bueno, yo creo que la vida sigue y se hacen cosas. Una cosa que quería decir para finalizar, bueno, está el Centro Social de la Madreña, que yo creo que refleja mucho cómo la ciudadanía toma la palabra y te realiza actividades culturales, sociales y de todo tipo, para niños, para inmigrantes, para conciertos, etcétera, que está bajo una amenaza de desalojo. Hoy cumple el plazo para el desalojo voluntario, además denunciando la operación especulativa más importante de los últimos años en Oviedo y puede que en Asturias. Y yo creo que hay ejemplos de lucha de la gente por causas justas y políticos que no quieren asumir sus responsabilidades, que culpan a la gente de esos problemas, ¿no? Entonces yo creo que un saludo para la gente que está reivindicando lo que es de todos, ¿no? Recuperar espacios para la especulación y dado que los gobiernos no lo reutilizan, pues utilizarlos. Siguen
allí a pesar de cumplirse el plazo? Siguen allí, muchísima gente, muchísimas actividades y yo creo que ahí está parte de lo mejor de Oviedo y de Asturias. Paloma, muchas gracias también. Perdón. Y igualmente, José Antonio. Muchas gracias. Quería decirle precisamente a Dani que efectivamente esa gente, ahora que además que podéis, necesita vuestra ayuda. Muchísimas gracias a los tres. Y a ustedes decirles que volvemos ya la semana que viene, el próximo miércoles, con un nuevo debate público en el que les esperamos porque los protagonistas son ustedes, los espectadores. Gracias y hasta la semana que viene.